Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Estás en ese grupo de personas que tras el COVID y la guerra de Ucrania sigue sin ganar dinero en sus fondos de inversión? ¿Quieres saber cómo maximizar tus ahorros consiguiendo un mayor rendimiento de tu dinero? ¿Tienes bien definidas las estrategias de inversión que te acercan a tus objetivos a corto, medio y largo plazo? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Bueno, Felipe, ya que estamos aquí hablando de ingresos pasivos, de generar dinero a través de inmuebles, ya sea en compra, en alquiler, venderlos, bueno, todo esto, vamos a hablar un poco de libertad financiera, que me imagino que, como todo, para conseguirla tiene que haber unos pasos, tiene que estar organizado, no puedes ir como pollo sin cabeza actuando por impulsos, ¿no? ¿Nos podrías definir un poco esa hoja de ruta a seguir? Claro que sí, María. Y hoy podemos comentar de una manera más esquemática y a grandes rasgos. Y ya en próximos podcasts entrar a fondo en cada uno de esos puntos. A mí cada uno de estos puntos me apasiona, entonces la verdad es que se me va el tiempo rápidamente. Entonces, mira, realmente, María, hay 3 puntos muy importantes que tenemos que considerar. Uno de ellos es conocer y reflexionar sobre nuestra situación de partida, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que plantearnos cuáles son nuestros objetivos, tanto a corto como a medio y a largo plazo. Y por último, es crear una estrategia que conjugue todas estas necesidades para llevar a cabo el alcanzar esos objetivos. En nuestro caso, he de decir que para hablar del punto número 1, de conocer nuestro punto de partida, creaste una gran herramienta que fue un Excel, ¿vale? Que fue y es nuestro control de gastos. Sí. Explícanos un poco ese Excel, que es famoso, por cierto, porque yo ese Excel lo he reenviado ya a muchas personas, ¿no? Vale, sí, lo hemos utilizado con amigos y con gente de mucha confianza. Sí, se lo hemos dejado y la verdad es que a la gente le gusta. Bueno, mira, al final lo primero es, antes de pasar esa Excel, te quiero comentar que hay que tener muy en cuenta el punto 1, como os decía, conocer y reflexionar sobre nuestra situación de partida. Aquí entra en juego pues la Excel que dice María de ingresos y gastos, ¿vale? Pero también tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestra situación familiar. Si tenemos gente que dependa de nosotros económicamente, pues nuestros padres, hermanos, hijos, etcétera. Si tenemos esos hijos, si trabaja solo uno de la pareja, si trabajamos los dos, cuál es esa situación laboral que tenemos, más o menos con qué ingresos contamos cada mes. ¿Para qué? Para averiguar realmente cuál es la capacidad de ahorro que podemos tener mes a mes, ¿vale? Y qué impuestos pagamos también. Estas cosas son interesantes, pero luego hablamos más en profundidad. Como dice María, focalizarnos sobre el análisis de ingresos y gastos, ¿vale? Nosotros en 2017 creé una Excel y empezamos a poner pues tanto los ingresos que teníamos juntos como los gastos que hacíamos en comida, en ropa, en ocio, en viajes, en diferentes cosas, en hipotecas, en recibos necesarios. Entonces, de este modo, lo que conseguíamos era ver dónde se nos iba el dinero. Incluso contabilizábamos los imprevistos, que en todas las casas hay imprevistos y de repente un día tienes que cambiar las ruedas del coche o de la moto o se te ha roto algo y tienes que comprar un microondas nuevo, ¿no? Pues todo esto también lo metíamos en esa Excel. ¿Por qué hicimos esto? Porque para nosotros es muy importante en la situación de partida cuáles son esos costes que estamos teniendo mes a mes. Entonces empezamos realmente a volcar toda esta información a lo largo de los meses. Ya puedes empezar a ver estadísticas, el comportamiento de tus gastos frente a tus ingresos y realmente pues ver en cada partida qué dinero se te va. De ese modo tú ya te acordarás, María, que nos fijamos de este modo. Pudimos ir poniéndonos incluso pequeños objetivos que nos acercaban más a nuestra libertad, ¿no? financiera y decir, oye, pues vamos a intentar ahorrar un poco más por aquí. Yo creo que es una actividad que independientemente de que vayas a invertir o no, o sea, todos hogares tendrían que hacerlo porque
porque es muy clarificador. O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez que me dijo, pues es que gastamos, no me acuerdo qué era, 400 euros al mes en ocio, no lo sé, no me acuerdo. Dije, ¿cómo? No puede ser. En nuestro ocio, ojo. No vamos a ningún lado, o sea, que es un día al cine, un par de días a cenar, algún bocadillo, no puede ser ese dinero. O sea, porque sobre todo cuando lo ves en porcentaje, cuando ves que un 15% a lo mejor de tu salario se va en eso o un 20%, pues es bastante significativo. Entonces yo creo que esto es un buen ejercicio, creo que es fundamental, es el primer paso que hay que hacer, porque tienes que saber de dónde puedes recortar. Correcto, y si lo estás haciendo perfecto también, pero es importante conocerlo, como bien dices, María. Y haciendo este trabajo a lo largo del tiempo, pues lo que consigues es tener la información bien. Y de ese modo incluso pues puedes corregir comportamientos. Oye, pues quiero gastar un poco menos en ropa, porque ahora ya ves los números y dices, pero en vez de en ropa, este dinero o lo quiero invertir o me lo quiero gastar. A nosotros, por ejemplo, nos apasiona viajar. Pues intentábamos reducir algunas partidas para tener más dinero para luego poder viajar. Entonces, este trabajo realmente puedes hacer un análisis de todo esto y puedes acercarte mucho más fácilmente a conseguir esos objetivos que quieres. Sí, porque muchos de estos gastos, a la definitiva, cuando los ves reflejados en números reales y en ese porcentaje, te das cuenta de que muchos de esos gastos no son necesarios. Ya, por ejemplo, Felipe habla del apartado de ropa, claramente lo habla por mí, ¿vale? O lo hablaba porque ahora ya ese apartado ya He preferido no hacerlo tan público. Ya no está, pero bueno, pues vivimos como en una sociedad de que el consumismo rápido te da esa felicidad momentánea, pero que es vacía. Sí. O sea, es como cuando te comes una pizza, que es comida basura, ¿no? Te sientes bien en ese momento porque lo que lleva esa pizza te hace sentir bien, pero luego es en plan, ¡buah! Necesitaba esto a lo mejor. O sea, entonces, no le damos importancia a esos pequeños gastos que en realidad es un chorreo diario o semanal, pero cuando los ves en global y los ves en conjunto, pues al final esos gastos que, como digo, no los necesitas, te alejan de tus objetivos. Claro, oye, que los números están ahí. Es que si te gastas 400, tú tienes 400. Si te los gastas en ropa y bebida, pues luego no te los puedes gastar en otra cosa. Ya te los has gastado, con lo cual ahí pues te ayuda a priorizar y a ver los números donde se va el dinero. Entonces, para nosotros esto es vital en el trabajo, porque los recursos que tenemos son limitados. Es decir, inicialmente tenemos el salario que tenemos y lo que cobramos por el trabajo que hacemos. Y al final, para maximizar el beneficio, lo que debemos hacer es, primero, trabajar sobre incrementar el ahorro, es decir, minimizar nuestros gastos. De ese modo ya estamos ganando lo mismo, realmente nos queda más dinero y tenemos mayores posibilidades de hacer inversiones. Sí, en los podcasts en los que hemos estado hablando, hablamos todo el rato de una estrategia, de seguir una estrategia, pero no puedes empezar una estrategia si no sabes cuál es el primer paso. O sea, hay gastos que son impepinables, obviamente pagar los recibos, el comer, la gasolina, si dependes del coche, o sea, eso lo tienes que pagar sí o sí, pero en todas economías familiares hay una serie de gastos en los que puedes recortar. Y que puedes evolucionar, ojo, porque nosotros teníamos 2 coches, ahora tenemos solo uno y una moto, por los gastos que con solo un coche extra nos implicaba 300 o 250 euros más al mes. Con lo cual nos lo quitamos, pusimos la moto y nos pasábamos y nos ahorramos 250 euros todos los meses. Pero eso te das cuenta cuando dices, es que tengo 2 coches, cuando podría tener solamente uno y solamente por el capricho, entre comillas, de tener 2 para lo que sea. Claro, pues serán 250 más al mes que tenemos. O sea, es que es literal, está muy bien. Entonces, bueno, una vez que el Excel echa humo, ya con todos estos gastos, ingresos, tenemos controlado cada euro a dónde va, ¿cuál es el segundo paso, Felipe? Cuéntanos un poco. Pues hay que plantearse qué objetivos tenemos, tanto a corto como a medio y a largo plazo, ¿vale? Pues esto viene muy bien. Sobre todo, María, centrarse en nuestros deseos, lo que nos apetece hacer en el futuro, lo que nos motiva, lo que nos gusta, porque realmente esas motivaciones van a ser por las que luchemos para perseverar, para insistir cuando hayan problemas o las cosas vayan peor. Esforzarnos al máximo en cada momento solo lo vamos a hacer si realmente hay un objetivo real detrás.
Sí, al final está claro que para recortar gastos tienes que privarte de algo y tienes que renunciar a algo y a nadie nos gusta renunciar, pero es mucho más fácil renunciar a esos pequeños placeres diarios o semanales cuando sabes El para por qué qué. y el para qué. Cuando sabes para qué lo estás haciendo, qué objetivo, qué prioridad tienes. Y al final esto es muy personal. En nuestro caso ya hemos comentado que era por el tema de los viajes, pero esto cada uno tiene sus propias motivaciones. A lo mejor hay gente que lo que quiere es salir de la ciudad, coger aire en el campo porque la ciudad le asfixia y se quiere comprar una casa en el medio del Pirineo. Y su motivación es esa, Así es, ¿no? María. Al final, pero bueno, Encontrar esa motivación es importante. Y luego, pues es cuestión de prioridades, como cada uno tiene las suyas. En nuestro caso, pues oye, como dices tú, María, viajar. Para nosotros eso es vital. y yo remarco una vez más que sí que se puede hacer. O sea, igual que remarqué en el primer podcast de que vivir de rentas pasivas sí que es posible, obviamente de un día para otro no se consigue, es un proceso, es una evolución, pero sí que se puede hacer, porque nosotros, por ejemplo, a medio plazo, lo que queríamos y nuestra motivación, el cómo surgió nuestra empresa, era por una idea personal, ya lo hemos comentado, de que queríamos viajar más. Entonces, con ingresos similares, porque tenemos los mismos ingresos prácticamente que en el 2017. En el 2017 conseguimos viajar 10 días de vacaciones a Europa, o sea, aquí al lado de casa. Mientras que en el 2022 nos hemos ido 5 meses con los mismos ingresos. ¿Cómo es posible? Esto no es magia. No hemos heredado, no nos ha tocado la lotería, o sea, no. ¿Cómo se hace esto? Pues el primer paso es el Excel. El Excel para ver por dónde se te va el dinero. Cuanto más ahorres, más capacidad, más dinero vas a tener, pero no para tenerlo en la cuenta ahí y que tú actualices la libreta y digas, mira, ya me ha crecido. No, o sea, tu capacidad de ahorro tiene que ir directamente a invertirse. Tienes que invertirlo. O sea, en la cuenta no crece el dinero, pero para invertirlo tienes que saber dónde, cuándo y en qué productos. Tienes que estar bien asesorado, porque toda esa inversión te va a generar más dinero. Claro. Y esto al final es un Y luego círculo y también, perdona que te interrumpa, María, es que es súper importante focalizarte. Y remarco, focalizarte en esos objetivos que tienes. A nosotros, por ejemplo, es algo que compartimos tú y yo y eso nos ayudó. Es fantástico porque nuestros objetivos personales coinciden con los en conjunto. Es que a los dos nos apasiona viajar, con lo cual ese objetivo común es fantástico, porque cuando uno podía salirse un poco de ese redil, pues el otro decía, Felipe, ven por aquí que te estás pasando este mes. Venga, y entonces estas cosas las vamos controlando el uno con el otro y viene muy bien porque estás apoyado y los objetivos son comunes, lo cual te ayuda a hacerlo con mayor facilidad. Y una vez que tú sabes tus objetivos a corto, medio y largo plazo, porque al final esto es una carrera de fondo, no es algo que vayas a conseguir el mes que viene, hay que crear, el tercer punto, una estrategia, una vez más. Y luego, claro, esto nos lleva a que hay que diseñar una estrategia de la que estamos hablando, de la que habla María. Crear esta estrategia para alcanzar esos objetivos. Entonces, en primer lugar, el trabajo que hay que seguir con cada uno es diferente, pues es un trabajo personalizado y cada uno tiene unas características distintas y tiene que tener su colchón de seguridad propio. Un colchón de seguridad básicamente es un ahorro que nosotros tenemos disponible en una cuenta corriente pues para recurrir si pasa cualquier cosa. Imagínate, María, dejamos de ingresar dinero durante los próximos 3 meses porque nos quedamos en paro y no tenemos paro, con lo cual pues vamos a echar dinero de ese colchón, ¿vale? O que se te rompe el coche o que tienes que... Claro, diferentes casuísticas que pueden ocurrir en el mes a mes, pues gastos imprevistos, pero que este colchón al final lo que nos va a dar es esa tranquilidad, que si no ingresamos nada o si no hemos ingresado lo suficiente ese mes, pero aún así tenemos para pagar esos gastos extras. ¿Vale? Nosotros tenemos dinero para pagar todos los gastos del mes a mes y ese colchón de seguridad es vital, que al final con el colchón tenemos suficiente. Todo lo demás es dinero que te sobra para invertir en diferentes herramientas. Y es importante que esas herramientas sean también diferentes, que haya diversificación. Cuando hablas de diferentes herramientas, ¿cómo son? Porque me imagino que unas herramientas tendrán que ser más líquidas en el sentido de que me surge algo gordo, puedo sacar dinero que tengo invertido sin que eso perjudique a la inversión, y otras herramientas serán más a largo plazo, ¿no? Claro, al final es importante tener en cuenta la liquidez de la herramienta que estás empleando. Es decir, si lo puedes sacar al día siguiente o no,
o si necesitas esperar un año o, por ejemplo, ya no solo la liquidez, sino también el riesgo que tú asumes. Evidentemente, según el riesgo que asumes, también la rentabilidad o el retorno que te va a proporcionar es distinta. Entonces, tenemos que tener desde fondos de inversión, casas, acciones, letras del tesoro, pues un poco de todo que nos genere una cartera que algunas cosas nos dan liquidez, otras seguridad, otras rentas de una manera constante. Es importante tener un poquito de todo. Diversificar. Pues sí, diversificar, como bien dices tú, María. Pero oye, antes de terminar, déjame explicar un ejemplo que me ha pasado a mí en mi vida personal, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, cuando tenía 10, 11 años, mis padres me hicieron un plan de ahorro, ¿vale? Empezaron a ahorrar todos los meses 7.000 pesetas en el banco, en un producto de ahorro que les hicieron en el banco. Y en ese momento ellos empezaron pues con toda su ilusión para que cuando yo me fuera a la universidad tuviera un dinero ahorrado. Entonces, estuvieron ahorrando en torno a 10, 14 años hasta que yo empecé a estudiar, ¿no? Entonces todos los meses iban poniendo. De tal modo que lo que ocurrió fue que esto es muy salvaje, porque claro, en 14 años mis padres ahorraron 4.000 euros. Es muy poco. Y realmente el beneficio que habían obtenido, como era un producto que no era ni arriesgado ni nada, no ganaban nada. O sea, saqué 4.300 y Hacienda se quedó el 20% de los 300. O sea, gané 240 euros. Saqué 4.240 euros y mi padre había puesto 4.000 en 14 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la persona que ayudó a mi padre a hacer ese plan de ahorro es genial, el plan de ahorro es buena herramienta, pero tendría que haber sabido que ya que iba a ser para tanto tiempo, pues que lo metiese en un activo que a lo largo del tiempo se revalorizara, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que si en ese momento, en vez de en un garantizado, lo hubiera hecho en el Dow Jones, mi padre, cuando yo rompí ese plan de ahorro, él había puesto 4.000 y si lo hubiéramos invertido en algo garantizado, no gané nada, como os acabo de decir, pero si lo hubiéramos invertido en el Dow Jones, hubiera triplicado mi inversión, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque en el mismo horizonte temporal y del mismo modo habríamos ganado 8.000, 12.000 euros. Es que es mucho dinero con 4.000, ¿vale? Y este es el efecto de la capitalización del interés compuesto que también hemos hablado en otras ocasiones. Esto es muy importante. Pero es que esto es en 14 años. Pero si nos vamos a los años 84, 1984, cuando yo nací, si ahí hubieran empezado a ahorrar todos los meses, el Dow Jones estaba cotizando en 1.000 puntos. Hoy cotiza en 35.000. Hubieran pasado 35 años y yo hubiera multiplicado por 30 toda esa inversión. Y esto a largo plazo es muy importante, tener y detectar un mercado que funciona y trabajar sobre ese mercado con una estrategia, como hemos hablado en otros puntos. ¿Qué pasa? Que a mi padre es que le tendrían que haber informado, a mis padres le tendrían que haber dicho, oye Felipe, no pongas el dinero aquí garantizado, ponlo en esto otro, porque dentro de 15 años, cuando tu hijo se vaya a estudiar, ¿qué te crees? ¿Que no habrá subido? Claro que habrá subido, no te preocupes, y si no, si son 7.000 pesetas al mes, ¿dónde van a ir que pierdas 500? No van a ir a ningún lado. Entonces, si le hubieran asesorado bien, hubiéramos sacado muchísimo retorno. Y no hubiera sido para pagarme la estancia de medio año, sino que hubiéramos tenido para pagar la estancia de 3 años de carrera, ¿vale? Y pagarme un máster. Pero ahí volvemos otra vez al buen asesoramiento. Claro, lo que hablábamos antes. De lo que hemos hablado ya varias veces, que no te vendan un producto porque al final es lo que interesa. Y que la alineación de los intereses de las personas que te ayudan, pues tienen que ser los mismos que los Eso tuyos. es. Bueno, pues resumiendo un poquillo con cuáles serían nuestras ideas top 3 de todo lo que acabamos de comentar. Pues yo me quedaría con el poder de los sueños. Creo que ya ha quedado claro de lo que uno es capaz cuando está focalizado en sus sueños y sus objetivos. Eso es, y que al final, pues no, la renuncia sigue siendo una renuncia, pero es menos cuando sabes para qué va destinada, ¿no? Yo también pienso que la información es poder. O sea, al final, si tú tienes en tu mano toda la información de tus gastos, de tus ingresos, de tus gastos, de dónde se te va más dinero, de dónde menos, de dónde puedes recortar de aquí, al final, pues eso te va a llevar a hacer un cambio. Cuando no sabes por dónde empezar, es muy difícil dar el primer paso.
Y por último, pues buscar a un profesional que tenga los mismos intereses que los tuyos, que esté alineado contigo, que te pueda asesorar de verdad, que esté codo con codo, hombro con hombro y te ayude a conseguirlo de verdad. Eso es. Y al final, pues a medio o largo plazo, seguro que la situación va cambiando poco a poco. Pues hasta que ha llegado nuestro tiempo, Felipe. Pues sí, María, son tantos temas y tan poco tiempo, tenemos que parar por hoy. Esperemos que os haya gustado lo que hemos compartido hoy y os esperamos en próximos episodios. Gracias. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.